lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:08 en la mañana. El portal Primicias el día de hoy da cuenta justamente del caso León de Troya, ¿no? Dice, caso León de Troya reviva polémica por los, entre comillas, narcogenerales, el archivo de una investigación por narcotráfico y la polémica por la conformación de la cúpula policial se unen alrededor de los denominados narcogenerales. Dice la nota que luego de 15 meses del anuncio del embajador de Estados Unidos sobre la presunta existencia de narcogenerales de la Policía Nacional, este tema vuelve al centro del debate. En diciembre del 2021, el embajador en una entrevista con Primicias mostró su preocupación por la penetración del narcotráfico en las fuerzas del orden ecuatorianas. Se refirió a que está el caso de los narcogenerales y hemos retirado visas. No dio nombres el diplomático, pero 2 días después la Embajada de Estados Unidos revocó las visas a 4 generales de la policía: Víctor Arauz, Pablo Rodríguez, Paulo Terán y Edgar Correa. Dice la nota que la revelación y el retiro de visas no tuvo efectos judiciales en el Ecuador. Sin embargo, un año después el asunto se revivió, pues conectaría con el caso León de Troya, que lo hemos comentado. Se habla aquí en la nota de la disputa por la Comandancia General de la Policía, la disponibilidad de los generales, luego un recurso jurídico que les permitió el regreso a la policía, luego la ratificación de su desvinculación, y más recientemente, a inicios de esta semana, el portal La Posta devela unos audios donde se escucha, es lo que se presume, a la entonces comandante general de la policía, Tania Varela, a los generales Giovanni Ponce y Vargas, hablando sobre este tema, y mencionando, entre otros, al general Víctor Arauz. Vamos a poner en contexto y por qué aparece ahí el nombre del general Arauz mencionado en esos audios. El propio general Arauz tiene la gentileza de atender nuestra invitación. Señor general, bienvenido, ¿cómo le va? Gracias, buenos días una vez más por la oportunidad. A usted, gracias. Bienvenido. ¿Cómo evalúa usted la difusión de estos audios y en qué contexto lo mencionan a usted? Porque uno puede tener un montón de presunciones al escuchar justamente sus audios, general. Bueno, como le venía diciendo, esto tiene una cadena, particularmente con usted, Fabricio, como le dije antes de iniciar la entrevista. Un encuentro casual en un lugar público, mi primera entrevista hace 3 semanas, y ahora en donde mi primera entrevista yo sostenía firmemente que desde que salieron todos este tipo de audios y mis nombres en la publicación de un portal La Posta, al día siguiente yo di la cara y vine aquí a aclarar cuál fue mi participación, llamemos así, o cuál fue la razón por la cual a mí me vinculaban en el informe de León de Troya, simplemente por una llamada, y lo vine a aclarar aquí y dejé las cosas perfectamente claras. Y desde un momento yo sostuve que vincularme en una investigación de narcotráfico simplemente porque tengo una llamada para reunirme con el cuñado del presidente y sacar una cita con el presidente para advertirle de todo lo que ahora ya es de conocimiento público, ya fue una canallada. Pero de allí a escuchar un audio donde 2 generales de la policía, con el conocimiento del excomandante general, proponen abrir un caso de lavado de activos y vinculémosle al Mono Arauz, que se referían a mí, eso no tiene nombre, y ustedes son quienes son los llamados a cuestionar y a darle nombre y a sacar sus conclusiones. Contestando la pregunta de Fabricio, ¿en qué contexto? Justamente en el contexto en el que la comandante general inició toda esta patraña, indisponerme para sacarme de la policía. Y estos audios tienen que haber sido, calculo yo, en el mes de julio, agosto, septiembre o octubre del año 2021, luego de mi salida de la policía, en donde públicamente ellos sabían que yo estaba presentando una acción de protección y que ellos, conscientes de que cometieron una ilegalidad, probablemente yo regresaría como así lo hice. Acuérdense que hay un audio donde la comandante general Varela dice a Arauz hay que meterle preso, que tiene que ver con todo esto. Porque la comandante en otro audio dice, ya saqué a 4 generales y no me dan ustedes por nada. Ella lo reconoce. Tengo la información en base a las alertas que me dieron ustedes de Arauz. Y seguramente en una de esas conversaciones la comandante general dijo, Arauz tienen que meterle preso. No le estoy diciendo yo, las cosas salieron a la luz ¿Pero pública. eso no se escucha o sí? Perdón. Eso de que Arauz hay que meterlo preso, eso no se escucha. No, ese es un otro audio que está dentro de una investigación de fiscalía. Pero eso no ha sido difundido. Eso lo difundí yo. Presentándolo como muestra en una... Lo que publicó en sus redes. Lo que publiqué en mis redes, exactamente. Porque un portal digital igual publicó ese audio que se filtró de que fue de conocimiento público, donde la comandante general Lizardo tiene que meterle preso. Y yo presenté eso en fiscalía para que lo tomen y lo consideren dentro del proceso penal que estoy siguiendo yo en contra de la comandante general. Ahora todo tiene sentido, Fabricio.
¿A quién le indicaba? ¿A quién le ordenaba que me metan preso? Como en uno de mis Twitter, de mis redes sociales, yo subí ese video. Ya lo tenemos claro. Seguramente a Vargas, a Ponce. ¿Quién más estuvo en esa reunión? Fabricio, este es un tema para tratarlo no en 30 minutos, en 2, 3 horas, para ir aclarando cada uno de los puntos. Pero créalo, Fabricio, de que no salgo del asombro. Si yo tenía ordenadas mis ideas hasta hace 3 semanas de qué fue lo que pasó, ahora tengo 50.000 cosas en la cabeza que a mí, como general de la policía, que fui parte de la institución, no tengo explicación del comportamiento de estos 2 generales y de la comandante general. ¿Estos dos generales son contemporáneos suyos? No son ¿General menos, Ponce y Vargas? Son menos antiguos que mí, yo soy de la promoción 52. La señora Varela es de la promoción 49, yo soy de la promoción 50 con mis otros compañeros y ellos son de la promoción 50. O sea, a usted le tocaba, si usted hubiese seguido en la fuerza, a usted le hubiese tocado la línea de sucesión. Por supuesto. Ahora, yo le quiero hacer un comentario aquí de que lo que sacó hoy día el portal Primicias. El portal Primicias, con el respeto que se merece ese portal, no hizo lo que tenía que hacer y ahora lo que hace es una narrativa de los hechos. Cuando ellos fueron los que sacaron el reportaje del embajador, incluso a quien hizo el reportaje lo premiaron. La premiaron a la señorita, pero no hizo lo que tenía que haber hecho. Hacer un seguimiento y llamar al principal implicado, que fue el embajador, y decirle: embajador, usted dijo esto, ¿dónde están las pruebas? Usted presentó a Fiscalía las pruebas que sustenten sus declaraciones. Nunca ocurrió aquello. Nunca ocurrió aquello. Entonces que no me venga ahora la portal Primicias a sacar un reportaje de una narrativa de los hechos. Ellos tenían, yo me reuní con la directora de Primicias y le dije: le exijo que traiga al embajador y que responda y sostenga. No tuve respuesta. Me reuní con la señora de Primicias y con la señorita que hizo el reportaje. Fui a dar la cara. Les dije: por favor, invítenme para dar mi verdad. Cuando ya salieron todos los resultados de Contraloría y los documentos de Fiscalía, nunca me hicieron caso. Así que no me vengan ahora a querer sacar una narrativa y que vuelve a salir. Ellos fueron los que iniciaron esta novela de los narcos generales, porque lo que hicieron fue, obviamente, reproducir las declaraciones del embajador, quien hasta ahora tampoco se pronuncia. ¿Cómo queda el embajador ahora con todo esto? En medio de todo esto, ¿usted ha tenido la posibilidad de tener algún tipo de acercamiento con el embajador, precisamente para esclarecer todo lo que se dijo alrededor del nombre de Víctor Arauz? En mi última entrevista aquí, yo le dije a usted que yo fui a la misma embajada a dejar una carta. ¿Qué pasó? No he tenido respuesta. Pero es que no hace falta de que yo exija que el embajador me reciba a mí como Víctor Arauz. El embajador tiene la obligación de dar la cara al país, a la ciudadanía, y de ratificar o rectificar lo que ha caído por su propio peso. Que le dieron una información falsa y maliciosa y que por eso él se permitió decir eso. Él fue muy ligero en sus expresiones. ¿Quién nos quita? Habló: ¿quién nos quita? Aunque las situaciones ya me están dando la razón de que yo no soy un narco general. Pero ¿quién quita ese calificativo, Fabricio? A los generales de la policía. ¿Usted considera que estos audios lo reivindican, general Arauz, a usted? Respóndase usted mismo, pues, Fabricio. Yo le pregunto a usted. No, no es que yo lo estoy diciendo, por supuesto. Y me dan la razón de todo lo que yo he venido defendiendo durante 15 meses. ¿Usted se siente reivindicado con esto? No, en lo absoluto. Lo que hace es salir a la luz pública la verdad de lo que pasó. ¿Quién me devuelve mi honra y la de mi familia y todo lo que yo he pasado durante estos 15 meses? Respóndame, Fabricio. Claro, eso yo le iba a consultar. ¿Qué pasa con usted luego de todo esto, luego de estas últimas revelaciones? ¿Qué pasa? Bueno, siento obviamente una tranquilidad, ¿no? Porque si en su momento fui sometido al escarnio público y la ciudadanía me señaló de algo, ya la ciudadanía tiene claro qué fue lo que pasó. Y Víctor Arauz podrá seguir andando por la calle porque, como siempre ha andado, libre, tranquilo, con la frente en alto, pero ya conociendo y sabiendo que la ciudadanía sabe perfectamente qué fue lo que pasó. Y ya no con el derecho a la duda de la ciudadanía de será verdad o será mentira. El embajador por algo dijo eso. Es que el gobierno americano no se equivoca. Creo que las cosas ya han quedado por su propio peso. Entonces, yo sí personalmente quiero. La única manera de reivindicar completamente mi nombre, no solamente con que la ciudadanía lo diga, con que usted como periodistas se den cuenta de qué fue lo que pasó, es que el embajador se pronuncie y se disculpe públicamente. Porque él ofendió a una institución, ofendió a 4 generales, ofendió al país, Fabricio. Y tiene que decirlo y tiene que reconocer lo que fue utilizado. Que fue un tonto útil en todo esto. Él tiene que reconocerlo. El presidente tiene que reconocer. ¿Utilizado por quién el embajador, dice usted? ¿Perdón? ¿Utilizado por quién? Por la señora Valera, por el señor Ponce y por el señor Vargas, pues. Por favor. Y si estoy equivocado, que si alguien diga usted está equivocado. Tiene que reconocerlo, Fabricio. El presidente tiene que reconocer que se equivocó. El presidente tiene que reconocer que fue secuestrado por estas 3 personas para no recibirme.
para no aceptar que también lo condicionaron. Usted de alguna manera uno podría colegir de esos audios y de sus declaraciones, general Arauz, que hubo una especie de conjura, ya, voy a utilizar ese término, para afectarlo a usted. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero por supuesto. ¿Pero por qué? ¿Por qué le querían afectar a usted? ¿Por qué le afectaron a usted? Siempre porque yo he sido el más visible, el más mediático en esta pelea. Cuando nos sacan de la policía de manera ilegal, ¿sí?, porque está demostrado que hubo una trama para sacarnos, yo presento una acción de protección y aclaro un tema. El portal Premisas dice una pugna dentro de policías, pugna de policías. Yo no tenía ninguna pugna, yo lo que quería era hablar con el presidente para advertirle y que reconozca mi derecho y el derecho de mis compañeros a ascender al siguiente grado. En ningún momento queríamos nosotros la comandancia general. Si la general Varela se montó ella sola en esa película, es problema de ella. Porque conversamos con ella, lo digo públicamente, y le dijimos: mi general, la idea es que por la estabilidad de la institución usted termine su periodo y usted sea general superior, con todo el derecho del mundo que ella lo tenía. Pero de allí a que ella se monte en una película y verme a mí como una amenaza, ¿sí?, e inventarse todo esto para causarme un daño y paralelamente a mis compañeros. Porque bien que lo dice usted, Fabricio, al final de cuentas, si tenía alguna situación conmigo porque yo aparezca con un audio y ella me consideró una amenaza porque diga: Arauz quiere hablar con el presidente, e hizo todo esto para mí, que tampoco en contra mía, porque tampoco tiene nombre, involucrarle a mis compañeros y decir: métanle también a los otros 3. Por favor, Fabricio. ¿A usted en algún momento le hubiese correspondido asumir la comandancia general de la policía? A ver, a los 4 teníamos todo el derecho. En la orden de sucesión, si hubiera continuado... Ya, ¿era Varela? Ya, seguía el general Cabrera, que llegó a ser comandante general. Ya. Segundo. El Pablo Rodríguez, mi compañero Rodríguez, y tercero, Pablo Terán. Ya. Esa era la terna por la cual, en orden de sucesión, tenía que el presidente considerar. Si el presidente, con un tema también de confianza, y él tiene todo su derecho y potestad de escoger a quien él quiera, claro, no escogía esa terna. La siguiente terna era Fernando Correa, Víctor Arauz y el general Ortega, creo que estaba en ese entonces, en ese orden de sucesión. Nosotros teníamos que seguir todavía, podíamos continuar un tiempo en la institución todavía de 2, 3 años más. Pero vea, el daño que le hacen a la institución, Fabricio, eso es un tema que también yo no termino de entender. ¿Qué pasó con la primera terna que usted menciona? Con esa primera terna que acaba de mencionar. A ver, en este caso... la del general Cabrera, que dice llegó a ser comandante. Cuando salió la señora Varela de la institución, le tocaba al general Cabrera. A Cabrera, ya. Sí. La siguiente terna le correspondía a la promoción 51, que era del general Ortega, el general Vallejo y el general Villegas. Sí, no fue considerado ninguno. No fue considerado ninguno. Y se saltaron, obviamente, a la siguiente promoción, que era la que actualmente se encuentra, Salinas, Íñiguez, Vargas, Ponce y Olivo. Pero usted hubiese estado en la segunda terna. Yo hubiera estado en la segunda terna, porque la primera terna, si sigamos la sucesión normal, la siguiente terna era Cabrera, Rodríguez y Terán. Insisto, y si el presidente no lo consideraba, la siguiente terna era Arauz, Correa y el primero de la siguiente promoción. Las cosas hubieran seguido una sucesión normal sin ningún problema. En este momento... No, lo que pasa es que usted dice algo que es cierto y no es un tema exclusivo de Lazo. Los presidentes, por un tema de confianza, muchas veces nombran y dan inmediatamente de baja esa terna y luego vuelven a nombrar. Por eso es un tema de confianza. Si nuestra salida de la policía hubiera sido de esa manera, no pasaba nada. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando el presidente Gutiérrez hizo algo parecido en Fuerzas Armadas, que fueron como 3 o 4 ternas por un tema de confianza, porque había gente vinculada a la rebelión de enero del año 2000. Es un tema de confianza. El presidente Correa, pero esto no fue lo que pasó. El presidente Correa sacó 5 ternas con todo el derecho que lo tenía que hacer. Por eso digo, es un tema de confianza. Es un tema de confianza. Pero de allí, sí, a querer, como le digo, a torcer el pensamiento del presidente, sí, e indisponernos de esa manera. Porque no sé si utilizo el término adecuado, hicieron eso, torcieron, manipularon el pensamiento del presidente como para que no nos reciba. Porque yo no quería hablar con el presidente para decirle que me nombre comandante general. Si el presidente algo pasa, esté pendiente. Se puede vulnerar los derechos, se puede vulnerar, se puede truncar la carrera de 4 generales que hasta ese momento no teníamos una sola observación en nuestra carrera profesional. Y mire todo lo que ha pasado. Claro, porque ahí lo que se alegó fue que no cumplieron los requisitos para poder ascender. A ver, se valió de la única forma como no podíamos ascender, entre comillas, dentro del proceso, que es una calificación. A los 4 nos pone menos de 11. Por favor. ¿Sobre la base de qué criterios? A criterio de ella. A criterio de ella. Pero era subjetivo eso. Usted lo acaba de decir, es una calificación subjetiva.
porque esa calificación correspondía al 25% de la calificación, que era un poco complicado darle sumas y restas y cómo es el proceso. Pero se valió de eso para que no alcancemos la nota mínima para ascender, y se valió de eso. El proceso era para que ustedes asciendan a generales. A generales inspectores, exactamente. Cuando eran generales de distrito. Cuando éramos generales de distrito, ¿sí? Entonces, cuando ve que obviamente yo no me quedo callado, porque no contaba que yo me quede callado, sí, y presenté mi reclamo y presenté la demanda, tenía que buscar algún argumento para sostener esa calificación. Y la calificación subjetiva que nos puso es para decirle al presidente y que el presidente le dé línea abierta para que haga lo que le dé la gana, es decir, Arauz es narcogeneral, Arauz es narcotraficante. General, dejando por fuera su nombre, luego de la revelación de estos últimos audios y todo lo que se pudo conocer, ¿usted personalmente coincide en que dentro de la institución policial existen narcogenerales? No puedo decir eso, por favor. ¿Usted no tiene evidencia alguna de eso? No, Fabricio, por favor. Perdónenme, eso es un tema que, por eso digo, ¿quién es el causante, el responsable de esa calificación? El señor embajador. El embajador, sí. Podrán tener otro tipo de responsabilidades, Fabricio, sí. Y estoy hablando de un par de personas que me arruinaron la vida, ¿me explico? El contexto, como le quieran dar, la forma como le quieran dar, ¿sí? De la relación que tuvieron o no tuvieron, a mí no me consta, y será la fiscalía y la investigación la que tendrán que determinar. Lamentablemente están ahorita en una muy mala posición, porque un caso que puede haber sido tan importante y emblemático, cerrarlo bajo criterio de conveniencia, eso es un tema que yo no soy el llamado a cuestionarlo. Pero por favor, de allí a que existan narcogenerales, yo no tengo la certeza, yo no tengo la... O sea, es que sería terrible. ¿Sí me explico? Sería terrible. Ahora que las circunstancias lo involucran dentro de un pensamiento, dentro de un criterio, dentro de una interpretación, eso es otra cosa, Fabricio. Pero la Fiscalía tendrá que determinar cuál es el grado de responsabilidad, en este caso del general Vargas Ponce y la señora Varela, dentro del caso León de Troya. ¿Usted tuvo algún conocimiento de ese caso, de esa investigación? No conocía, León de Troya. Sabía que había alguna trama, siempre lo he sostenido, Fabricio. Pero digo, cuando usted estaba en la policía, ¿usted supo de eso? No sabía, porque obviamente hay una compartimentación en la información y que la manejó obviamente Ponce, Vargas y la señora Varela. Ellos son los responsables de todo esto. Por eso es que cuando yo pido a Fiscalía que me certifique situación de investigado, la respuesta de Fiscalía era que yo no estaba dentro de un proceso investigativo, porque existía una investigación, entre comillas, de carácter reservado, ¿sí? Que según la policía fue archivado porque no había los elementos. Había que mantenerlo así, pues. O sea, había que decirle al señor embajador, había una investigación donde Arauz aparece por una llamada telefónica, pero no hay los elementos. No está bien que nosotros nos permitamos a usted indisponerlo al general Arauz y para que el embajador se permita decir que hay narcogeneral. O sea, como te digo, esto es una telaraña, Fabricio, ¿sí? Que incluso quienes somos víctimas nos cuesta romper ese nudo y poder aclarar las ideas. Es terrible lo que ha pasado, Fabricio. ¿Habrá un siguiente paso de su parte luego de lo conocido? No, por supuesto, pero si yo he estado... hay una demanda penal ya en contra de la señora Varela, ¿sí? En donde yo incluí, mediante los procesos legales, un audio donde la señora Varela dice que tienen que meterme preso. Todo esto que se encuentra ahora ratifica la denuncia que yo puse. Tengo todos los elementos, ¿sí? Y lo voy a hacer, porque tendrán que todas las personas que estuvieron involucradas en este caso y que maliciosamente me involucraron tendrán que responder ante la justicia, ¿sí? Y obviamente voy a seguir todas las instancias necesarias para que se reconozca la vulneración de mis derechos, la afectación de mi honra y sobre todo la de mi familia. Y en el tema del embajador, por supuesto que también lo voy a seguir, porque se está evidenciando que él tuvo una clara intromisión en la política interna del país, cosa que convenios internacionales se lo prohíben. Tiempo y paciencia, Fabricio. No es cosa de un día, pero en algún momento él tendrá que rectificar su declaración. ¿Usted no hay forma alguna de que usted vuelva a la policía? No, eso es imposible, No puedo yo volver a la institución porque ya se encuentra un comandante general menos antiguo y en orden de sucesión yo debo estar afuera. No, o sea, sería imposible, o sea, sería querer... forzar la norma. Forzar una situación que esa no es mi intención. Pero lo que yo sí quiero, como usted lo dijo, Belkis, sí, o sea, ¿cómo quedo yo? Afectado en mi honra, afectado en mi nombre, que por más que las situaciones y las evidencias y las cosas que han salido a luz pública me dan la razón y limpian mi nombre. Y la forma para yo estar tranquilo es que el embajador se rectifique, pida disculpas públicas al país por haber dado unas declaraciones que no han tenido sustento y que ya sabemos
que fue producto de una mala información. Pero el embajador Michael Fitzpatrick nunca menciona su nombre, ¿o sí en algún momento? A ver, por favor, pues... Le pregunto. A ver, no menciona mi nombre, dice que habla narcos generales. Ya, pero él no dice Víctor Arauz es un narco general, él no lo dice, le pregunto. Bueno, entonces perfecto, y entonces yo pido que el señor embajador se rectifique y que diga a qué generales... ¿Cuáles son los narcos generales? Ya, perfecto, si usted me porque hace resulta, pregunta... claro, porque resulta que después de esa declaración es que se da este movimiento en la policía, ¿verdad? No, a ver. Esto fue el 13 de diciembre cuando yo ya estaba reincorporado en la institución y mis compañeros también. Y seguramente la señora Varela, para sostener toda su patraña, fue y utilizó al embajador para que semejante personaje diga lo que diga y prácticamente nos acabó con esa declaración. Al día siguiente, lo único que llaman a la embajada es a mí, pues Fabricio. Y es lo que yo he venido sosteniendo. Porque si el embajador me quitaba la visa solamente con un comunicado interno mío y yo no hubiera sido sometido a la afrenta pública, no pasaba nada. Pero se produce esa declaración y al día siguiente me llaman a mí. Y le retiran la visa. Y a mí me dijo la persona que me recibió en la embajada, le retiramos su visa por información proporcionada a nuestro gobierno. Eso me dijo a mí. El día anterior, ¿qué dijo el embajador? Narcogenerales. ¿Quién proporciona información de narcotráfico? La policía. Entonces, si me permite terminar, la única manera de que yo esté tranquilo es de que el embajador se rectifique, se pronuncie, que el presidente, unas disculpas públicas de que fuimos víctimas y que fuimos afectados con toda esta trama. ¿Cómo me quisiera decirlo? Que el presidente con un decreto ejecutivo reconozca y nos ascienda. Eso es lo que nos merecemos, Belkis. Que me ascienda a mí, que ascienda a mi promoción. No con la intención de regresar a la institución, sino de reconocernos un derecho que se nos quitó de una manera infame. Y al día siguiente con otro decreto darnos de baja. Sí, pero que nos reconozca lo que se nos quitó. Y ya todo el mundo sabe de qué manera. Oiga, uno de nuestros oyentes, de un abrazo a mi colega Julio Sari, me pide que le pregunte, ¿a qué atribuye Víctor Arauz la indisposición, se puede llamar así, o el odio, si se puede utilizar este término, de la general Tania Varela contra Porque usted? Víctor Arauz y mi promoción, si hubiéramos llegado al mando institucional, téngalo por seguro que no hubiera pasado lo que pasó. Si Víctor Arauz hubiera tenido conocimiento de esa investigación, yo hubiera dado paso a que se investigue y que se llegue al resultado que tenga que llegarse. Caiga quien caiga. Eso hubiera hecho yo. Y si a mí el presidente me hubiera dicho condicionarme como presidente, yo hubiera dicho aquí está mi baja y me hubiera ido. Pero no le hubiera causado ese daño a la institución. Así de sencillo. Ellos ya tenían una trama, tenían una hoja de ruta en donde nosotros éramos incómodos. Y obviamente mi relación con la general Varela nunca fue de las mejores. La policía lo sabe. ¿Ya había un antecedente? Había diferencias. Había diferencias. Había diferencias, ya, y era público, era notorio. Pero yo era el cuarto de la promoción, pues. ¿Sí me explico? O sea, si el problema era conmigo, ¿por qué no me sacó solo a mí? ¿Por qué a mis compañeros? ¿Por qué los involucra a ellos? Es que no encuentro palabras, ¿Usted Fabricio. ha hablado con sus compañeros, con los generales, los dos generales que también salieron con usted? Es que hay un quinto general que es el general Salas, que no es parte de la promoción de línea, era el director nacional jurídico, a quien también lo involucran en esto y también le quitan la visa. O sea, el daño no tuvo límites. Si el problema era conmigo, era que me saque solamente a mí, ¿por qué no ascendió a mis otros compañeros? Porque también sabía que eran incómodos para sus intereses, para todo lo que ya estaba tramando. Y estoy seguro que Pablo Rodríguez, Paulo Terán y Fernando Correa tampoco se hubieran prestado para todo esto que ya es de conocimiento público. General, le quiero agradecer por su disposición a participar en este espacio. Una cosa más, antes de que se me vaya. El presidente de la República, el mismo lunes, al final del día, aparece un comunicado y dicen, luego de que se conocieron los nombres del general Ponce y del general Vargas, sin mencionar en el comunicado que han pedido la desvinculación de dos generales. No mencionaron los nombres de los generales Ponce y Vargas. Al día siguiente aparece que los generales pidieron la baja, pidieron la disponibilidad. ¿A usted cómo le suena eso? Allá hay un tema un poco oscuro. Que me respete, señor presidente, pero ahí hay un tema que tiene un antecedente con el caso Bernal, cuando públicamente dice que el general Ponce le ha pedido su disponibilidad. El general Ponce se ríe de la disposición. En septiembre. En septiembre. Y pasa septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. 7 meses. 7 meses, sí. Y el general Ponce hace caso omiso a la disposición del presidente. ¿Por qué, Fabricio? Saquen ustedes sus conclusiones. ¿Por qué el presidente con esta situación no sale de una manera terminante y dura y decir, he pedido la disponibilidad? Y espera que los otros salgan pidiendo la baja voluntaria con semejante problema, con semejante daño que le hacen a la institución. Ustedes saquen sus conclusiones. Yo no sé ahí qué puede haber,
como para que el presidente aún siga condicionado a tomar decisiones y actuar de otra manera. General, gracias por el tiempo. Gracias. Valoro que usted atienda nuestras entrevistas. Muy amable. Gracias de verdad. Gracias. El general Víctor Arauz aquí con nosotros, con su posición sobre las revelaciones de esta semana con los audios que se escucha ahí hablar a generales y donde mencionaron también al general Víctor Arauz. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.